Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Esta es una emisión especial porque estamos celebrando nuestro primer aniversario. Sí, ya hace un año que comenzamos a transmitir estas emisiones. Recordarás tal vez lo que fue el piloto, una emisión por completo fallida en la que comencé a grabar en vivo o a transmitir en vivo, mejor dicho, y de repente se nos cortó, tuve que cambiarme de cuarto en mi casa y después de 5 minutos se volvió a cortar y finalmente terminé grabando en la mesa de mi comedor como salió. Fue un fracaso, pero fue el primer intento y a fin de cuentas eso sentó las bases para lo que a partir de la siguiente semana se convertiría ya en tu programa Pasión por el Evangelio, un año ya. Así que te agradezco el favor de tu atención todas estas semanas, semana tras semana tras semana. Imagínate ya 52 semanas o bueno, ya un año de estar aquí juntos semana tras semana aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Verdaderamente fascinante, y es así que además, bueno, este año cumplimos 11 años con nuestro programa Semillas para la Vida, el programa de radio que puedes escuchar todos los días a través de tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. De modo que por todos lados esto es tiempo de celebración, además, claro, enmarcado por el 100º aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe en 1917 en Roma. Así que estamos verdaderamente de plácemes, verdaderamente gozosos, y así llegamos ya a este 31º domingo del tiempo ordinario. Jesús tiene una advertencia fuerte que hacernos, muy fuerte que hacernos. Que no caigamos en el fariseísmo. ¿En qué consiste esto? Vamos a analizar el Evangelio de la Santa Misa de esta ocasión y vamos a aprender juntos en qué consiste ese fariseísmo que a Jesús no le gusta y sobre el cual tiene palabras muy duras que advertirnos. Como hacemos semana a semana, te propongo que leamos el Evangelio primero y después realicemos el análisis bíblico para concluir, como siempre, con una reflexión y un momento de oración. Vamos pues a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Mateo dice lo siguiente. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Esta es la lectura del Evangelio, el Evangelio según San Mateo. Estamos en el ciclo litúrgico A, en el que principalmente leemos el Evangelio según San Mateo en la Santa Misa de los domingos. Pues ese es el Evangelio. Vamos a entrar en materia porque hay mucho que decir y mucho que aprender. Vamos a seguir el procedimiento paso a paso, como es costumbre. Vamos primero que nada a ubicar el texto en su contexto, y este texto en concreto vas a ver tú, conforme vayamos desarrollando la exégesis, es decir, la interpretación de esta perícopa, que es verdaderamente importante ubicar un texto en su contexto para verdaderamente comprender las palabras de Jesús en el contexto en el que las pronunció, porque de otra manera se pueden interpretar por otro lado. El contexto inmediato de esta perícopa está formado por las controversias que ha venido sosteniendo Jesús con los herodianos, con los saduceos y con los fariseos. Eso sucedió antes de esta perícopa. La perícopa que estamos leyendo en esta ocasión se conoce como las denuncias contra los escribas y los fariseos. Después de esta perícopa,
lo que sucede es que Jesús se encara con los escribas y con los fariseos en una sección del Evangelio de según San Mateo que se conoce como los 7 ayes de Jesús, los 7 ayes. Porque lanza Jesús contra los escribas y los fariseos 7 quejas muy fuertes, muy fuertes, 7 quejas sobre 7 puntos diferentes. Y se conoce como los 7 ayes de Jesús porque 7 veces Jesús les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Así. Y para poder entender bien la perícopa que hoy nos ocupa, necesitamos por fuerza, primero que nada, comprender que esto sucede después de estas disputas, de estas controversias que Jesús tuvo ya con los herodianos, con los saduceos y con los fariseos que estuvimos leyendo en las semanas anteriores en la Santa Misa, y que lo que sucede después son estos 7 ayes, y ahí en medio queda enclavada esta perícopa que hoy vamos a analizar. Pero me gustaría que comprendieras realmente el peso, la fuerza, la dureza de esos 7 ayes contra los fariseos, porque entendiendo no solamente lo que Jesús dijo, sino además el tono en el que lo dijo, vamos a poder hacer un ejercicio mucho más rico en esta ocasión. Así que te invito a que veamos a Jesús mismo enfrentándose con los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que recorréis mar y tierra para hacer prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros, escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Verdaderamente dramática esta escena. Vemos a Jesús, a ese Jesús tan amoroso. Y fíjate que tomé este video prestado de la serie de Visual Bible, el Evangelio según San Mateo. Esta representación que hace el actor Bruce Marchiano de Jesús, para mi gusto personal, muy personal, es la interpretación favorita que tengo de Jesús, porque me parece que él representa a un Jesús no muy solemne, no muy divino, no que anda caminando entre las nubes en medio de la gente, no, sino que él presenta a un Jesús muy cercano, muy humano, muy sensible al dolor y a la alegría también de los demás. Me parece que él es el que mejor representa al verdadero Dios con nosotros, al Emmanuel, a un Jesús de carne y hueso entre la gente. Pero en esta ocasión la dulzura, la ternura con la que Bruce Marchiano representa a Jesús cambia por completo, porque realmente Jesús estaba exasperado. Le irritaban ya al máximo la actitud de estos escribas y de estos fariseos, que ellos dirigían a la gente y se sentían muy buenos y querían cumplir la ley a rajatabla, imponían a todo el mundo que cumpliera la ley, pero ellos en el fondo eran incoherentes con lo que decían. Y al final ves a Jesús como incluso ya está llorando en las últimas quejas que les hace. Les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy pintados de blanco, muy relucientes, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Raza de víboras. Dicen ustedes que si hubieran pertenecido a la generación de sus padres, ustedes no hubieran dado muerte a los profetas. Y por lo que Jesús rompe en llanto ahí, lo puedes ver en la escena al final, es porque les dice, ustedes dicen eso, ustedes dicen que si hubieran pertenecido a la generación de sus padres, no hubieran ustedes dado muerte a sus profetas. Sin embargo, yo les enviaré profetas, a unos los flagelarán, a otros los matarán. Jesús sabe que a él mismo, esos lo van a crucificar dentro de muy poco. De ahí el drama de esta escena. Y es que, ubicando ahora esta perícopa de las denuncias contra los escribas y fariseos, que es la que leemos este domingo en la Santa Misa, en su contexto amplio, bueno, todo esto pertenece a la gran sección del Evangelio según San Mateo, que habla sobre el reino de los cielos que está por venir, y ya estamos llegando al verdadero final del ministerio de Jesús. Porque después de estos 7 ayes, Jesús va a pronunciar su discurso escatológico, su discurso sobre el fin de los tiempos. Todo esto recuerda sucede en Jerusalén. Jesús ya llegó a Jerusalén en el Evangelio según San Mateo. Y después de ese discurso escatológico ya comenzará lo que será pues su pasión y su muerte. Así que
Ya Jesús está llegando al final y estos enfrentamientos son muy fuertes. Pero vamos ya a ver en esta perícopa, bueno, primero que nada, por supuesto, un paso que me estaba faltando, identificar los actores. En este caso, los actores de la perícopa son Jesús, que es el que habla, la gente que lo escucha y también sus discípulos que están ahí presentes. Son los que son mencionados desde el primer versículo de esta perícopa. Vamos a ir leyéndola versículo por versículo para ver qué podemos encontrar. Primero, comienza diciendo: Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, es decir, ocupan la autoridad más alta, y Jesús no les quita el hecho de que tengan la autoridad, Jesús no les cuestiona la autoridad, incluso se las reconoce, al grado de que después les dice: ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. En ningún momento Jesús le resta autoridad a los escribas y a los fariseos. Y por eso los reconoce así. Ellos son los que están sentados en la cátedra de Moisés. Ellos son los que tienen la máxima autoridad. De modo que ustedes hagan y cumplan todo, ¿te das cuenta? Hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Porque lo que les dicen es cierto. Como ellos dicen que hay que comportarse, hay que comportarse. Hagan eso. Ellos tienen la autoridad para decírselos. Cumplan ustedes con eso. Pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Entonces lo que Jesús les dice es eso: hagan lo que les dicen, sí, porque eso es lo correcto, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué no? Porque por un lado dicen, pero por el otro no hacen. Y eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Y ese va a ser el tema central aquí. Después tú ya escuchaste a Jesús cada vez que le dijo uno de sus 7 ayes a los escribas y fariseos. Así les decía: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Se los dijo 7 veces. O sea, son ustedes completamente hipócritas. Son unos perfectos hipócritas. Por eso se los dijo 7 veces, para el 7 que simboliza la plenitud, la totalidad. Son ustedes totalmente hipócritas por esto y por esto y por aquello. Bueno, es aquí lo que está diciéndole Jesús a la gente antes de voltear a encararse con los escribas y fariseos. Es lo que les dice: no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Y eso se llama hipocresía. Y les comienza a dar ejemplos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, cargas por supuesto morales, cargas por supuesto legales, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Y después, fíjate, esto es muy importante, les dice: todo lo hacen para que los vean. O sea, además de hipócritas, son pretenciosos, hacen las cosas pero para que los vean. Esa es su motivación, lucirse ante los demás. Y por ello son tan buenos, porque cumplen las leyes y eso los hace ser buenos, pero lo hacen por el lucimiento personal, no por amor a Dios, no por amor al prójimo, sino para lucirse ellos y que la gente los admire. Son pretenciosos. Y dice Jesús: agrandan las filacterias. Las filacterias, tú viste acá en esta escena que uno de los fariseos, por ejemplo, tenía una filacteria sobre la frente. Las filacterias eran unos estuches de cuero que con unas correas se atan a la cabeza, quedan sobre la frente, y también se atan al brazo izquierdo. Y esos estuches contienen dentro unos trocitos de papel. En ese tiempo habrán sido unos trocitos de pergamino, que contienen diferentes versículos esenciales de lo que es la fe de los judíos. Por ejemplo, el Shema Israel, reglas sobre los panes ácimos, reglas sobre los primogénitos, palabras acerca del monoteísmo, es decir, de creer en un solo Dios, acerca del amor de Dios y también acerca de la recompensa para aquellos que cumplen la ley. Bueno, pues estos trocitos de escritura, ellos, para llevarlos cerca de la mente y no olvidarlos, para llevarlos también en el brazo y así que se conviertan en acción, se los guardaban en estos estuches que se llaman filacterias. Y entonces Jesús aquí se queja de ellos porque dice: ellos las agrandan, es decir, se las ponen muy grandes. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea, al ver esas filacterias tan grandes, y no, ese es un verdadero cumplidor de la ley. Mira, no le da pena exhibir las filacterias de ese tamaño tan grande. Pero pues era para lucirse. También dice Jesús: y alargan los flecos de sus mantos. Los mantos, recuerda que los judíos, además de la túnica, vestían un manto
Y ese manto tenía la función esencial de ser empleado para la oración. Aquí vemos a Jesús precisamente con su manto. Y el propósito del manto era hacer una especie de tienda de campaña. Cuando ellos oraban, se colocaban el manto sobre la cabeza, se envolvían en él y ahí envueltos quedaban escondidos en una tienda de campaña, y ahí en esa intimidad era donde ellos elevaban su oración a Dios. Me parece una costumbre hermosa de oración. Esos mantos estaban tejidos de lana o de lino blanco con líneas azules. Ve por ejemplo la bandera de Israel y son los colores precisamente de este manto. Y en el libro de los Números se prescribe que en los mantos, en las orillas, se tengan unos flecos y en las puntas de los flecos se aten unos cordones. Esos cordones son las borlas y los flecos pues son los flecos, y el propósito de esos flecos y de esas borlas que se le cosían alrededor al manto tenían el propósito de recordarles que tenían la exigencia de cumplir la ley. Ese era el propósito, eran recordatorios de que tenían que cumplir la ley. Jesús es lo que dice, ellos agrandan los flecos de los mantos, que por cierto estos mantos tienen el nombre de talit, se llaman talit. ¿Y para qué lo alargan? Precisamente igual, para que cuando la gente los vea, porque como dice Jesús, ellos todo lo hacen, pero para que los vean, para lucirse y que la gente los admire. Entonces también, así como las filacterias eran grandes, alargaban estos flecos con sus borlas para que la gente dijera, mira, es que qué cumplidor de la ley, ve el tamaño de las borlas de su manto, en cambio ve el tamaño de los flecos de mi manto tan pequeños, ¿ves? Luego dice, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, es decir, les gusta sentarse en los lugares de honor, o sea, al lado de los anfitriones. Es ahí donde ellos les gusta, al lado del anfitrión. Ellos les gusta codearse con el que tiene la autoridad, codearse con los dueños de la casa, codearse con los adinerados que dan estos grandes banquetes. Es ahí donde a ellos les gusta codearse entre los grandes. Y luego dice también, y los primeros asientos en las sinagogas, ¿para qué? Claro, se sientan hasta adelante en la sinagoga para que todos vean qué piadosos son, para que vean que ellos son los primeros en levantarse a orar, para que vean que ellos son los primeros en estar rindiendo culto a Dios. Y les gusta ser saludados en las plazas. En las plazas era donde se colocaban los mercados, y ahí lógicamente venía pues toda la gente del pueblo a surtirse de sus provisiones para su hogar, o a vender el fruto de su trabajo, ya fuera sus cosechas o animales o carnes, todo esto, pescados. Entonces eran las plazas donde estaban los mercados, donde se congregaba toda la gente. Pues a ellos era lo que les gustaba precisamente, ser saludados en las plazas, que ahí donde está toda la multitud, la gente diga, ah, mira, este es don fariseo, ah, mira, este es don escriba, y lo saluden, y ellos sentirse honrados por toda la gente, es lo que a ellos les gusta. Y dice Jesús, y les gusta oírse llamar mi maestro por la gente. Lo que dice Jesús es que les gusta ser llamados rabí, rabí. Hasta ese tiempo de Jesús, todavía la palabra rabí no se usaba tan comúnmente. Eso sucedió unos 60, casi 70, entre 60 y 70 años después del nacimiento de Jesús. Fue que ya la palabra rabí se comenzó a usar normalmente pues para referirse a los maestros, pero hasta los tiempos de Jesús la palabra rabí estaba reservada realmente para aquellos que eran unos verdaderos grandes maestros espirituales. A Jesús mismo le llamaban rabí, y claro, Jesús por supuesto era el rabí por excelencia, pero es que la palabra rabí, que se entiende como maestro, en realidad lo que significa en hebreo es mi grande. Entonces decirle a alguien rabí equivale a reconocerlo como mi grande. Yo soy pequeño, pero tú, mi grande. Qué grande es usted, señor fariseo, qué grande es usted, señor escriba, mi rabí, mi grande. Es lo que Jesús les está reprochando precisamente, que a ellos les gusta que la gente los reconozca así como rabí, como maestro, pero más bien como rabí, es decir, como mi grande, mi gran señor. Y entonces le dice, le comienza a decir ya a la multitud, en cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, es decir, no se hagan llamar rabí, es decir, no se hagan llamar mi grande, porque no tienen más maestro, porque no tienen más que un maestro con M mayúscula, es decir, él, Jesús, y todos ustedes son hermanos. Y esto es importante, que les dice, todos ustedes son hermanos, ustedes no se hagan llamar mi grande,
que es como decirles, ustedes no se hagan llamar el grandioso como hacen los escribas y los fariseos. Por eso hay que poner las palabras en su contexto. Hay que poner las palabras en su contexto. Ustedes no se hagan llamar mi grande como los escribas y los fariseos, porque solamente tienen un rabí con R mayúscula, un grande con mayúscula, un verdadero maestro grande, y ese maestro pues es Jesús. Y puntualizo este aspecto o enfatizo este aspecto de que se necesita leer el texto en su contexto para verdaderamente entender, porque de otra manera alguien diría, oye, es que yo soy profesor de secundaria y los alumnos me dicen maestro de matemáticas, entonces no debo decir que me digan maestro, no debo dejar que me digan maestro de matemáticas por lo que dijo Jesús. Ubica el texto en su contexto. En concreto era la palabra rabí, que significa mi grande, muy diferente de lo que tus alumnos opinan de ti además. Así que ubícate, pero no va por ahí. No, hay maestros grandiosos y hay alumnos que ciertamente saben reconocer es un hecho que los alumnos, independientemente de su edad, saben reconocer a un maestro bueno. Es una realidad. Fue un chascarrillo lo que dije. Pero se refiere Jesús a esto en concreto, ¿ves? A eso, a que no permitan que la gente los llame mi grande, ¿no? Es a lo que Jesús se refería. Y claro, esto va relacionado con el aspecto de la enseñanza, pero no es la palabra en sí, sino más bien la actitud de querer ser reconocido como el grandioso. Y luego les dice, a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Otra vez, la importancia de ubicar el texto en su contexto. Leyendo estas palabras de Jesús en su contexto, lo que Jesús está diciendo es, a nadie en el mundo llamen Padre. O sea, estos fariseos, estos escribas, porque no tienen sino uno solo, el Padre Celestial. Es decir, no los divinicen, pues. A nadie divinicen, porque solamente tienen un Padre divino. Eso es lo que Jesús quiere decir. A nadie divinicen, porque solamente hay un Padre divino, un Padre celestial. Y a estos escribas y fariseos es lo que les gusta, que la gente los divinice, casi. Ustedes no lo hagan, no llamen a nadie en el mundo. Y entendiendo que está hablando aquí acerca de los escribas y los fariseos, no los llamen mi Padre. No está Jesús de ninguna manera prohibiendo que se emplee la palabra Padre, de ninguna manera. Y cuando se sacan las palabras de Jesús de contexto y se lee el versículo aislado, entonces una persona fundamentalista, es decir, una persona que interpreta la escritura al pie de la letra tal cual está escrita, pero sin importarle el contexto en absoluto, entonces de aquí dice, no, es que entonces, por ejemplo, la crítica común a los católicos por parte de los fundamentalistas, es que los católicos hacen mal diciéndole a los sacerdotes padres, porque entonces lo que están haciendo es desobedecer a Jesús, porque él claramente dijo que a nadie en el mundo le llamen padre. Sí, hijo, pero si lees dónde dijo esto Jesús en el contexto concreto de todo este problema, de todo este drama, megadrama que se está librando entre Jesús y los escribas y los fariseos, vas a entender realmente a lo que se estaba refiriendo Jesús. Jesús mismo también habló de que hay que honrar al padre y a la madre y usó la palabra padre. Los judíos consideraban, por ejemplo, a Abraham su padre en la fe. Pero más adelante, ya los discípulos mismos de Jesús se van a seguir empleando la palabra Padre para referirse a los padres espirituales. Y así vemos en los Hechos de los Apóstoles a Pablo mismo, que después él se pondrá como ejemplo también como padre, refiriéndose a los demás como a sus hijos, en su primera carta a los Corintios. Pero vemos en los Hechos de los Apóstoles que Pedro dice lo siguiente, fíjate, está este pasaje del libro de los Hechos. Y San Pablo les dice lo siguiente: hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio. Y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Y ahí se refiere a la ley de Dios que regía a sus antecesores. Entonces vemos a Pablo como emplea la palabra padres, tanto para referirse a sus antecesores como para referirse
a los padres espirituales, que es importante. Entonces, si alguien alguna vez te cuestiona, porque los católicos decimos a los sacerdotes padres, al vicario de Cristo, al obispo de Roma, le decimos papa, que pues significa también papá. No estamos en modo alguno desobedeciendo a Jesús, líbrenos Dios. No, esa no es la intención en lo absoluto. Lo que estamos haciendo en nada se parece a esto, que es lo que Jesús les advierte después de todos estos reproches, después de todas estas críticas que ha hecho Jesús a los escribas y fariseos, y que después se las va a encarar, se las va a echar en cara en primera persona. Esa advertencia en concreto se refiere a eso, ¿ves? Ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno solo, el Padre Celestial. Pues esa es la idea, ¿verdad? No divinicen a estos, porque estos en realidad no hacen las cosas por amor ni a Dios ni a ustedes. Estos hacen todo únicamente buscando su lucimiento personal, precisamente para que ustedes los admiren a ese nivel. No lo merecen, no es correcto, no lo hagan. Y concluye la pericopa diciendo: no se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Y ahí se refiere no al doctor médico, se refiere al doctor de la ley, ¿verdad? Aquel que es muy docto en la ley de Dios, aquel que es un erudito en la ley de Dios. Y dicen: no se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Pero porque esto es lo que les gusta, los escribas y fariseos, lo que les gusta es eso, que los llamen doctores, que los consideren como los eruditos en todo esto, para adularlos. Y concluye diciendo Jesús: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Otras traducciones dicen: el que se engrandece, dicen el que se humilla será, como dice, el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Es lo mismo. Pero este verso final con el que se cierra esta perícopa es precisamente la antítesis de todo lo que Jesús ha criticado a los escribas y a los fariseos. ¿Qué les ha criticado? Bueno, pues les ha criticado, como puedes ver, la hipocresía, les ha criticado el afán de reconocimiento, les ha criticado el deseo de ser vistos, les ha criticado el deseo de ser considerados más grandes que los demás. Y en contraposición a todo esto es esta humildad. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es decir, los escribas y fariseos se enaltecen, pues ellos van a ser humillados. Si ustedes sirven a los demás, entonces al humillarse sirviendo a los demás, ustedes van a ser engrandecidos, van a ser elevados, van a ser enaltecidos. Ese es el texto del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús nos tiene que decir? En el Evangelio Jesús no nos habla en tercera persona, Jesús nos habla en primera persona. Jesús no nos habla de aquel, no nos habla de él. Jesús nos habla a nosotros de frente. Te habla a ti, me habla a mí. A mí en primera persona, a ti pues en segunda persona, ¿verdad? Bueno, como sea. Porque si uno trata de interpretar esto en tercera persona, Jesús nos está hablando de alguien más. Entonces podríamos nosotros pensar, bueno, es que Jesús está hablando de aquellos que tienen la autoridad en la iglesia. Jesús está hablando del Papa, está hablando de los obispos, está hablando de los sacerdotes, que no se sientan mucho, que no traten de codearse con los grandes, que no busquen ser adulados, que no quieran que la gente los considere muy superiores. Bueno, pues sí, pero eso se lo dirá a ellos en primera persona. La cuestión es que Jesús aquí en el Evangelio y en la Santa Misa te lo va a decir a ti en primera persona. Esas palabras son para ti. Esas advertencias son para ti. Esa advertencia contra la hipocresía, contra por un lado decir, pero por el otro lado no hacer lo que se dice. Hay que ir tomando nota y hay que hacer una lista, ¿verdad? Y después revisar la lista y ponerle palomitas si cumplo o ponerle taches si no. Es la primera reflexión. ¿Hago lo que digo? ¿Soy coherente con lo que digo? ¿Mis acciones respaldan mis palabras? ¿O soy muy bueno para sermonear? ¿Soy muy bueno para recetarle a todo el mundo un versículo de la Biblia? ¿Soy muy bueno para rezar? Pero para actuar, para nada.
¿verdad? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás. ¿Qué tal soy para imponerle a los demás todo lo que yo no soy capaz de cumplir? ¿Qué tal soy para imponerle a los demás que sean excelentes trabajadores cuando yo no lo soy? ¿Qué tal soy para imponerle a mis hijos, por ejemplo? ¿Qué tal soy para imponerle a mis hijos que sean excelentes estudiantes cuando yo no soy un excelente trabajador? ¿Qué tal soy para exigirle a todos los demás que sean muy ordenados, muy pulcros, muy limpios cuando yo no lo soy? Por ejemplo, que quiero que todo el mundo en la oficina tenga su escritorio impecable, pero mi casa es un verdadero desastre, por ejemplo. Y a nivel moral lo mismo. ¿Qué tal soy para estar criticando a todo el mundo por cómo se comporta cuando mi comportamiento de entrada no es el mejor? ¿Verdad? Agrandar las filacterias, agrandar los flecos del manto. Nosotros no usamos filacterias ni usamos el talit con sus flecos, pero usamos crucifijos, usamos medallas. ¿De qué tamaño son nuestras medallas? Y las usamos para nosotros mismos, las usamos como un recordatorio de nuestra fe personal o las usamos para exhibirlas, para el lucimiento, para que la gente vea, ¿verdad? Y también nuestro automóvil lo convertimos en un altar y lo retacamos de vírgenes y de santos y de cruces y de todo eso para que la gente diga, oh, pero qué católico es este, qué santo es este. ¿Ves? Por ahí es por donde va precisamente ese mensaje de Jesús, esa advertencia y ese reproche en contra de la hipocresía, de querer fingir ser uno muy santo cuando realmente en el fondo no lo es. Eso de querer sentarse siempre, de ocupar los lugares de honor en los banquetes. ¿Qué tal soy yo? ¿Soy una persona humilde o soy de los que siempre anda buscando cómo codearse con los grandes jefes, con los grandes empresarios, con los vecinos adinerados, con los amigos que no salen del club de golf los fines de semana? ¿Qué tal soy? ¿Soy una persona que busca eso? ¿O soy una persona que está bien ubicada y que su existencia no depende del estatus de los demás, sino que depende de uno mismo? ¿Qué otra cosa dice Jesús? Sentarse adelante en la sinagoga. Me siento adelante, me siento en primera fila de la iglesia para que todos me vean que soy tan piadoso que estoy en primera fila. Yo, por cierto, siempre me siento en primera fila, pero pues eso lo hicimos desde que nuestros hijos eran pequeños con el propósito de que no se distrajeran, de que no les taparan la vista, de que pudieran siempre ver todo lo que sucedía en el altar. Dio fruto porque, bueno, pues ahora son los dos monaguillos por decisión propia y lo hacen con mucha devoción y les encanta, y creo que ayudó mucho que siempre nos sentáramos adelante por esa razón. Pero si alguien se sienta adelante por eso y llega partiendo plaza por el pasillo central, viendo a todos cómo va uno enfilándose hasta la primera fila, donde ahí todos me vean que yo... pues no, o sea, no se trata de vivir la fe para que todos vean qué tan buen cristiano soy, qué tan buen hijo de Dios soy, qué tan católico soy. Eso es a lo que Jesús se refiere con sentarse adelante, en la parte de adelante de la sinagoga, ese lucimiento de la fe ante los demás, que Jesús no ve bien y que Jesús tacha de hipócrita. Porque muy en el fondo sabemos quién en realidad somos. Podemos apantallar a los demás, podemos hacer creer a los demás que somos, pero en el fondo sabemos quién somos, y Jesús también. Entonces no nos hagamos más de lo que realmente somos. Y bueno, ¿verdad? No se hagan llamar maestro, es decir, no se hagan llamar mi grande, es decir, no se hagan llamar por los demás grandioso. No dejen que los demás los consideren ustedes muy grandiosos. Dice Jesús, ¿por qué no? Porque todos somos hermanos, es decir, todos estamos al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel. Aquí no hay más grandes, aquí no hay más pequeños. Todos estamos al mismo nivel. Y dice Jesús, no tienen más que un maestro, con M mayúscula. No tienen más que un rabí, no tienen más que un verdadero mi grande. Y ese único es Dios. Ese único es Él. Todos los demás somos hermanos, todos los demás estamos iguales. Aquí no hay grandes, aquí no hay chicos. Bueno, creo que queda claro el mensaje de Jesús, pero es una advertencia muy fuerte y que nos la tenemos que tomar muy a pecho, y que cada quien en primera persona tiene que analizar esto, leerlo una y otra vez con detenimiento y ver cómo anda su fe y cómo proyecta uno su vida de fe ante los demás, con sinceridad y en una actitud humilde de servicio, o con fanfarronería y altanería para que todo el mundo piense que nosotros somos más santos a veces que el mismo Dios. Entonces, bueno, aquí tienes la reflexión, y
¿Por qué no terminamos como siempre, después de todo lo que hemos aprendido y reflexionado, dirigiéndonos ahora nosotros al Padre y pidiéndole definitivamente coherencia en nuestra vida? Es lo que tenemos que pedirle, que no nos deje caer en la hipocresía, porque ya vimos cómo le disgusta a Jesús la actitud de los hipócritas y qué tan duro es con ellos. No queremos nosotros estar ahí. Así que en un acto de humildad pidámosle a Dios que nos ayude a ser coherentes. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, te pido que me concedas la gracia de que yo diga y haga. Si digo amor, que ofrezca el perdón a los demás. Si digo justicia, que no busque solo mi propio bien. Si digo verdad, que me aleje de la mentira. Si digo Dios, que no adore a nadie más que a Él. Si digo Jesús, que le siga haciendo lo que Él hizo. Si digo Espíritu, que sienta su presencia. Si digo hermano, que trate bien a los demás. Si digo creo en ti, que no dude de ti. Si digo espero en ti, que me acuerde de ti. Si digo somos hermanos, que no busque venganza. Gracias, Jesús, por todo lo que nos dices. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias, Jesús, porque nos invitas, como tú, a hacer lo que tú dijiste e hiciste por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco no solamente que me hayas acompañado en este rato de reflexión y de profundo aprendizaje, sino que te agradezco tu compañía a lo largo de este primer año de transmisiones. Bueno, vamos a continuar. Ya está feneciendo este ciclo litúrgico A. Pronto entraremos al tiempo de Adviento, comenzando ahora con el ciclo litúrgico B, en el que nos enfocaremos en el Evangelio según San Marcos, y la intención es seguir. Te encargo tus oraciones para que Dios siga concediéndonos los medios, las fuerzas y sobre todo el tiempo para poder seguir produciendo este programa por mucho tiempo más. Nos vemos la próxima semana por lo pronto, y te deseo que en estos días por venir Dios te llene de bendiciones y que tú mismo seas una bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe.